Tan sencillo ese tema. Tiene que ver con los antecedentes de la infografía o la historia. Esto empieza desde que aparece el hombre en la tierra y que empieza a plasmar imágenes en cuevas. No es una infografía, pero aquí empieza este camino, porque mediante estas imágenes con pictogramas nos transmite no nada más una idea, sino la forma en cómo vivían, los animales que cazaban o los dioses que adoraban. Todo eso nos da una perspectiva de cómo vivían los hombres o los primeros hombres en la tierra. Esas son un tipo de infografía, porque nos dan, con esas imágenes abstractas, nos dan una idea. Sabemos que la infografía es una imagen y texto. En el tiempo de los egipcios, fueron los que primero elaboraron manuscritos. Aquí combinaron ellos, usted los puede ver en cualquier libro, palabras y textos y dibujos que nos daban una idea de los procesos que ellos realizaban. A la hora en que moría un faraón o a la hora en que realizaban alguna ceremonia, ahí está esa historia plasmada, que no nada más está escrita. Algunas cosas se tienen que entender por las imágenes que ellos ilustraban. También en esta época aparecen estos mapas que para nosotros son cartografía, pero ellos en mapas nos describían lo que había, por ejemplo, a lo largo del río Nilo, qué civilizaciones existieron o qué, de un reinado, qué partes lo componían. Y de esta manera, no nada más conocemos la historia de estas personas, sino también conocemos aspectos de la geografía. Como sabemos, la infografía maneja las imágenes y en el caso de la infografía forense, también se manejan las reconstrucciones virtuales. Todo esto siempre va relacionado con los hechos delictivos. Nuestra obligación es dar información y a veces lo más concisa posible con relación a un hecho delictivo, doloso o culposo. Por ejemplo, el uso de la aplicación, en este caso SketchUp, nos da un panorama, ahí como se ve en esa imagen, un panorama de dónde estaba una víctima y su posición. Y posiblemente podemos deducir de esto si él sorprendió al asaltante o si era el asaltante y si el asaltante realmente iba a atacar al residente y fue defensa propia o no. Ahí podemos sacar muchas conclusiones, pero siempre y cuando procesemos la escena debidamente y la ilustremos como se hace en estos casos, con alguna animación. Para eso utilizamos esta posibilidad que es la tercera dimensión, porque podemos ver desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas una determinada mecánica de un evento. Así pues, la infografía nos va a permitir recrear las escenas y pues en muchas ocasiones se pueden utilizar láseres. Aquí nosotros utilizamos, en este caso, la planimetría para poder recrear un espacio y ahí utilizamos algunas herramientas como las medidas, el odómetro, las cámaras. Yo les he comentado, quien tenga cámara profesional o semiprofesional, tráigala, úsela. Igual, vimos un programa como este, ya lo vimos, y cómo se utiliza. Vamos a ver que la infografía forense sirve para este tipo de actividades dentro del sistema de impartición de justicia. Fija trayectorias, por ejemplo, en balística o, por ejemplo, en vehiculares, peatonales, de objetos. También permite reconstrucciones judiciales.
a través de las medidas que usted toma a la hora de fijar una escena, esta planimetría permite que el juez pueda reconstruir un delito, una escena delictuosa y se pueda acreditar la responsabilidad de un imputado, o pueda ser en un momento dado liberado alguna persona que está injustamente acusada. Una hipótesis que nosotros tenemos la podemos verificar, la podemos contrarrestar si está mal. Podemos recrear inspecciones, un reconocimiento judicial o algunas medidas, y sobre todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la escena del delito. Lo más importante es que tenemos que ilustrar al juzgado para que esa hipótesis tenga validez, que se convierta en una parte del proceso, como una evidencia irrefutable, algo que nadie pueda desacreditar. Dentro de la historia de la infografía aparece una etapa que se le llamó divulgación científica. Por allá del siglo XVII se empezó a popularizar el difundir la información. ¿Por qué? Porque los científicos de ese tiempo necesitaban del apoyo de las personas para poder hacer su trabajo y empezaron a hacer publicaciones. Por ejemplo, este científico Vesalio, a quienes por ahí han estudiado, en mi caso yo estudié 2 años, casi 3 de medicina, bueno, pues me tocó saber o conocer algunas arterias que llevan ese nombre. ¿Por qué? Porque él se dedicó a estudiar el cuerpo humano, o lo que hicieron investigadores como Kepler o como Galileo Galilei, y todo esto lo publicaban en una revista de divulgación científica que existía en ese tiempo. La idea era que la mayor cantidad de personas pudieran acceder a esta información. Acuérdense que en ese tiempo todavía no existía el uso de energía eléctrica, todo ese tipo de adelantos no existían. Y estas personas, conforme empezaban a descubrir o a inventar, pues lo que necesitaban era que las personas conocieran. Lo complicado es que el público no era un público especializado, no sabía de ciencia, muchos ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces había que buscar la manera de que se enteraran de estos adelantos, pero por medio de alguna forma que les permitiera entender. Ahí es donde entra la infografía como tal. A este proceso de lograr que una persona que no está inmersa en nuestra carrera, a ese proceso de hacerla comprender, se le llama transcodificación. Es decir, lo que usted sabe como un académico universitario, no lo sabe cualquiera. ¿Cómo le va a hacer si usted quiere dar una plática en alguna empresa, en iniciativa privada, y sabe que los empleados no tienen una licenciatura? ¿Cómo le va a hacer para transmitirle a usted ideas de seguridad? Bueno, pues tiene que transcodificar la información, hacerla entendible. Un ejemplo de la transcodificación, muy sencillo, son estas imágenes, estos pictogramas que nos hablan de peligros. Por ejemplo, peligro de fuego. Con una calavera podemos identificar cuando una sustancia es venenosa. O ahí a la izquierda abajo aparece una persona que está siendo invadida probablemente por bacterias o por virus. Quiere decir que la sustancia que está en un recipiente es infectocontagiosa. O por ejemplo, si vemos la imagen que está en el centro, un árbol, un lago y un pez, quiere decir que el agua está contaminada. Y así sucesivamente vamos a identificar por medio de estos pictogramas diferentes ideas que nos están transmitiendo. Esto se usa desde la escuela preescolar, desde el kinder. A los niños se les enseña a identificar imágenes y asociarlas con actividades, rompecabezas, laberintos o la construcción de bloques, lo que usted quiera. Así se les enseña para que sigan utilizando esto durante toda su vida. Lo cierto es que esta divulgación de conocimiento
siempre fue necesaria. La utilizaron científicos como Galileo, Newton, Einstein, todos, para dar a conocer sus descubrimientos y sus inventos. Algo que impulsó, de alguna manera, podemos decir, de los más grandes impulsos que hubo para la divulgación fue la imprenta. Por allá en 1450, este inventor, Gutenberg, crea la posibilidad de ya no tener que transcribir los manuscritos manualmente, sino colocar en una placa metálica las palabras y dedicarse a imprimir hojas y luego unirlas y crear un libro. De esa manera, la divulgación científica se extendió. Ahí surgen las primeras sociedades, y ahí están los nombres y las fechas. No me interesan las fechas ni que se aprendan los nombres, es únicamente una referencia. Y ahí vemos algunos de los primeros manuscritos para divulgación científica. Se dice que hay 3 momentos importantes en la divulgación. La primera, la etapa de la enciclopedia, es cuando aparece la imprenta. La segunda, cuando ya se utiliza la ciencia y la tecnología a nivel ya toda la población. Y la tercera es la actualidad, donde podemos adquirir información por muchos medios, especialmente los informáticos. La primera manera de transmitir información era por medios orales. Las personas se transmitían la historia, pero era a través de pláticas, de cuentos, de personas que se dedicaban a eso, inclusive. Eso cambia y empiezan a aparecer todo tipo de textos que en su tiempo tuvieron problema porque estaba prohibido. Por ejemplo, por la religión católica, estaba prohibido profanar un cuerpo humano. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues siempre se arriesgaban, tenían personas que por ahí les vendían los cuerpos de personas fallecidas y luego ya los podían diseccionar, abrir y ver cómo estamos, en este caso todos, ahora sí que como quien dice, construidos. Por allá 1200, 1300, se extendió por toda Europa el conocimiento, igualmente en los países árabes. Y de esta manera se pudo ir ya construyendo un acervo de información que hasta la fecha existen algunos textos. En el siglo XVI comienza la revolución científica y uno de los que primero aprovechan esto es Nicolás Copérnico, uno de los investigadores astrónomos que por ahí hablaba de las elipses, de los movimientos de los planetas, los movimientos de traslación. Igualmente este científico Andrés Vesalio, que diseccionó cuerpos para poder establecer cuáles son nuestras arterias principales, músculos, y pues de esa manera poder sanar a las personas. Aún y cuando hubo algunas universidades, tuvieron el problema de difundir la información porque estaban siendo siempre regidos, cuidados por la Santa Inquisición. Por allá del siglo XV, Edad Media, Edad Oscura o oscurantismo, en donde todas las personas se arriesgaban. Más adelante, Dios quiere, por ahí octavo, nos toca la materia de estadística y también veremos cómo a los primeros científicos que realizaban cálculos estadísticos para poder manejar la probabilidad, por ejemplo, de dados, que caigan los dados el número 5, ¿qué probabilidad tengo? Bueno, pues eso para la Santa Inquisición era adivinación, no probabilidad. Hasta ese grado se podían arriesgar. En el siglo XVII empieza la Ilustración, es decir, ya empieza a salir la humanidad del oscurantismo y inmediatamente todos los científicos empiezan a aparecer, estaban ocultos,
y a publicar sus descubrimientos y sus avances. En el siglo XVII y XVIII aparecen todas las publicaciones que nos permiten conocer esos adelantos, esas investigaciones. Ahí vemos algunos de los textos que aparecen al principio, por ejemplo, en Francia. ¿Cuáles eran las primeras publicaciones? Noticias necrológicas, es decir, quienes fallecieron. Uno de los primeros en publicar, pues fueron los de psicología, química y física. Igual, inventos. Ahí vemos un ejemplo de los primeros microscopios o esta máquina que por ahí vimos en la historia de las computadoras de Leibniz o la Pascalina, quienes se acuerdan. La idea era crear un lenguaje que la ciudadanía pudiera entender para lograr la divulgación científica. Y de ahí la prensa empieza a apoyar a la divulgación científica y se crea lo que son los textos con imágenes. Por ejemplo, cómo funcionaba un telescopio por medio de textos y por medio de imágenes, que en este caso eran dibujos, no había fotografía todavía. Eran imágenes para mostrar cómo se utilizaba, por ejemplo, un telescopio. En el siglo XIX aparece el libro científico, que igualmente va a publicar una serie de adelantos. Ya en últimas fechas, este científico ya muerto, Hawking, y también este astrónomo, Carl Sagan, fueron de los últimos que han publicado libros con relación a sus descubrimientos. Lo cierto es que aquí en México, países latinos, por allá de 1960 llega el periodismo científico, en donde podemos ver todo tipo de adelantos. En Estados Unidos aparece este suplemento, Science Times, del New York Times, que nos informa constantemente hasta la fecha de los adelantos. En México, por allá del siglo XVIII, empieza la disciplina de la información científica. Ahí unos volantes de esa época, y más adelante esta revista Ciencia y Desarrollo, que existió hasta por allá de los 70s, fue auspiciada por el CONACYT y constantemente nos daba información con relación a todos los adelantos. En el 68 aparece esta revista Física, que la crea la UNAM, y otra que se llamó Naturaleza, y también hablaba de todo lo que tiene que ver con la ciencia. Actualmente podemos utilizar esa liga del CONACYT para poder informarnos de todos los adelantos que hay, y así podremos ver diferentes revistas que nos permiten avanzar. En este caso, todas las tecnologías que nosotros utilizamos y que aquí se ven desde las primeras materias como tecnologías de la información o computación, la idea es que el estudiante tenga acceso a todos los medios de información que le permitan interdisciplinariamente, no nada más conocer de su carrera, sino de otros temas relacionados con su carrera. Bien, pues hasta aquí esta información y pues tiempo que resta, unos 10 minutos, si quieren poner a avanzar en sus trabajos antes de que nos podamos retirar. Son 12:26.